cuando nací y me crié en un hogar bien típico puertorriqueño, que no conocía de Cristo, pero sí éramos católicos. Un hogar donde había fiestas en los fines de semana. Un hogar bien jovencito. Mi madre, cuando me tuvo a mí, tenía 17 y 18 años por ahí. Mi papá tenía unos 23. Éramos una familia bien joven, bien típica en Nueva York en los 80s. Durante esa época estaba pasando la epidemia de crack en Nueva York. Había mucho crack y también cocaína en las calles, y me crié específicamente en un punto de drogas. Lo que no saben lo que es un punto, que quizás es un término de puertorriqueños, es un lugar a donde distribuyen drogas. Y dos de las drogas principales que distribuían eran el crack y era la heroína. Y la razón que yo sabía eso era porque veía las botellitas en el suelo, veía las jeringuillas en la basura, y mi papá era el super del edificio. Muchas veces me mandaba a sacar la basura, y cuando yo sacaba la basura, ahí yo veía muchas y muchas jeringuillas, y las botellitas de crack se veían por los halls, bien común. En esos días, a frente de mi edificio y también aún en los halls, se veía gente arrebatada. Nosotros decimos arrebatada, endrogadas, a veces borrachos también, o muchas veces una combinación de las dos. En los halls, a frente del edificio, algunos eran mis tíos. Uno de mis tíos falleció por causa de las drogas. Tuvo una sobredosis. Mucha de mi familia estuvo en ese mundo de las drogas, de las fiestas, de todo este tipo de cosas. Esa es la familia donde yo me crié, bien jovencito, ahí en ese lado de Brooklyn, Nueva York. Pero ya como a la edad de 7 años, si no me equivoco, eso es lo que me cuentan a mí, que no me recuerdo mucho, mi familia iba como buenos católicos. Bueno, eran los tipos de católicos que iban a la iglesia una vez al año, para la Pascua. Y mi papá y mi mamá fueron a la misa, y cuando fueron a la misa, por alguna razón el templo estaba cerrado. Yo no sé si llegaron tarde, quién sabrá lo que sucedió. Pero lo que sucedió es que mi papá le dijo a mi mamá: mira, bueno, ¿por qué no nos vamos a la iglesia de los locos? La iglesia de los locos, la iglesia de tu hermano. Y cuando él dijo la iglesia de los locos, lo que estaba diciendo es una iglesia bien típica pentecostal, que a donde se hablaban lenguas, a donde danzaban el Espíritu, a donde se movía el Espíritu Santo de una manera poderosa. Y honestamente, en esos días había un movimiento bien fuerte en Nueva York, en las iglesias de Nueva York. Y honestamente yo pienso que es una de las razones que la criminalidad en Nueva York bajó drásticamente en los 90s a los 2000s. Ahora han subido de nuevo, pero durante los 90s a los 2000s hubo un cambio bien dramático en el crimen en Nueva York. Y yo honestamente pienso que fue por las oraciones de la iglesia y el movimiento sobrenatural que se estaba sucediendo durante ese entonces en las iglesias de Nueva York. Pero sí, fueron a la iglesia, y ahí fue a donde empezó Dios a obrar en la vida de mi padre y mi mamá. No voy a decir que su vida cambió de la noche a la mañana. Fue un cambio, tomó tiempo, pero Dios empezó a trabajar en mi familia. Y fue algo bello porque entonces mis padres se casaron, que no estaban casados. Antes de eso estaban en una unión libre. Mi papá tomaba, tenía un problema con el alcohol. Dios empezó a quitarle eso a él también. Y bueno, Dios empezó a transformar mi familia. Ya en ese entonces mi hermanita había nacido, era yo, mi hermano y mi hermanita. Éramos 3. Y sí, era algo hermoso lo que Dios estaba haciendo en nuestra familia. Empezaron a ir a esa iglesia frecuentemente, se hicieron miembros, y ahí Dios empezó a transformar la vida de mi familia. Pero a mí, aunque yo era jovencito todavía Dios no me había alcanzado a mí. Que yo honestamente pienso que un
niños de 4 o 5 años, después que sepan lo que bien, entre el bien y el mal, pueden dar su vida a Cristo. Pero a mí todavía Dios no me había alcanzado. A la edad de 4 o 5 años en kindergarten, mi maestra no estaba ahí. Mi maestra estaba bien enferma, si no me equivoco, murió de cáncer. Casi todo el año escolar ella no estuvo ahí. Teníamos maestras que reemplazaban la maestra principal. Todo el año fue así. Y en la escuela también tenían una costumbre que si una maestra estaba fuera y no tenían alguien que reemplazara la maestra, lo que hacían es que hacían algo llamado split up, o repartían la clase. Si la clase era de 30, normalmente lo hacían de 2 en 2. Repartían esa clase a 15 diferentes clases, de 2 en 2. Un día, un muchacho del 5º o 6º grado, no me recuerdo muy bien, lo metieron en la clase nuestra de kindergarten. Y el propósito de eso era, honestamente, porque no tenían de otra. Otra era para, supuestamente, que esos muchachos más mayores ayudaran a los maestros. Bueno, el baño tenía un baño así de niñito, uno de niña, uno de niño, como tienen en muchas clases de kindergarten, y ese muchacho estaba ahí. Y al fin y al cabo, el muchacho terminó abusándome ahí en el baño. Y yo me recuerdo saliendo del baño, no sabiendo lo que había sucedido, teniendo 5 añitos, haciendo de kindergarten, y asustado. Y yo sé que se lo conté a mi mamá, y yo creo que no lo pudo creer o algo, pero yo sé que se lo mencioné unos años atrás, y hasta me dijo, mira, yo consigo el muchacho, yo consigo él. Ahora obviamente sería hombre, pero fue algo que yo sé que me cambió, como cambió la trayectoria de mi vida. Y no sabiendo también que ahora yo sé un poquito más de eso, que era algo que ya estaba en mi sangre, que otras personas en mi familia anterior de mí habían pasado por abuso sexual. Y legalmente, por la Biblia dice hasta de 3ª y 4ª generación que las transgresiones nos siguen, que esas cosas nos siguen de generación a generación a generación a generación, si no hay uno que para eso en seco, para eso en la línea de la sangre de uno. Al fin y al cabo, yo investigué y había otras personas en mi familia que habían pasado por abuso sexual también. Yo terminé siendo la próxima generación de alguien que había sido abusado sexualmente. Pero después que pasó el tiempo, y voy a hablar de eso después, yo vi como eso abrió puertas en mi vida, y la sexualidad como que entró en mi vida. Ser un niño bien sexual, se puede decir. Ya a la edad de 10 años yo estaba bien rebelde. Y a la edad de 10 años estaba en muchas peleas, estaba en mucha bulla. Empecé a hacer graffiti en paredes. Aunque en ese entonces uno tenía lo que se llama un tag name. Y el mío era Chaos. Y donde quiera que yo iba, le escribía en la pared de Chaos, Chaos. Y en ese momento de mi vida, en esa etapa, que fueron unos cuantos años, pero verdaderamente el apogeo de mi rebeldía fue como de 1 año y medio por ahí, 2 años, yo escribiendo Chaos y viendo todas las cosas que eran bien comunes en nuestra vecindad. Violencia, tiroteos a veces. Una vez hubo un tiroteo en mi edificio y era tan común, y yo honestamente pienso que esa razón que no me levanté, mi hermano y yo, la mañana siguiente mi papá dijo, ¿ustedes escucharon los balazos anoche? Y nosotros, oh, no. Y fue en el edificio de nosotros, mi papá llamó a la policía, que es un poquito chistoso, y él dice, que hasta le preguntaron el número de seguro social, y cuando le preguntaron el número de seguro social, le colgó. Eso es tontería. Era algo bien común escuchar tiroteo, escuchar violencia, que cuando a mí por primera vez me asaltaron, un amigo mío me dijo, solamente tu primera vez que te asaltaron. I'm like, mi primera vez. Y era así de común en ese entonces la violencia. Yo me han corrido a mí, pandilleros, a mi papá le dieron una pela, unos pandilleros.
la violencia era bien común en ese entonces. No para darle gloria a la violencia, pero era algo bien común en ese entonces. Y yo me metí en cositas. Sentía que necesitaba protección. Yo me dieron una pela para entrar en una ganguita. Y no me gusta decir ganga porque a donde me crié habían gangas más serias, más serias, más profundas, a donde hacían mucha violencia y este tipo de cosas. Lo que yo estaba envuelto no era tan serio, pero sí me dieron una pela para ser parte de este grupo, de esta ganguita. Y ya a los 11 años, yo estaba a punto de meterme en una pelea después de la escuela. Mi mamá estaba ahí, gracias a Dios, mi mamá estuvo ahí. Y tú sabes cómo son las peleas, todo el mundo está ahí velando, gritando, diciendo, oh, dale esto, lo que sea. Y de repente yo veo que mi mamá se para en el medio y es porque el muchacho sacó una navaja. Sacó una navaja, un cuchillo, como se diga en el país de donde eres, y paró el muchacho. Y obviamente reportó eso a la principal y todas esas cosas, pero al fin y al cabo nada sucedió al muchacho. Semanas después, en ese entonces se usaban muchas sortijas de oro con los nombres de uno, David, Ruperto, Pedro, Pancracia, lo que sea. Y él tenía una con su nombre. Y no voy a decir el nombre, obviamente. Tenía un pico en la sortija, una parte afilada en la sortija. Y yo me recuerdo que estábamos en el gimnasio y la mayoría de los muchachos estaban de un lado del gimnasio y yo estaba del otro. Y unos cuantos otros muchachos del otro lado del gimnasio. Y el maestro del gimnasio dijo que todos tenían que ir a este lado, al lado donde yo estaba. De repente se vio una ola de muchachos yendo de ese lado del gimnasio a mi lado, al lado a donde yo estaba del gimnasio. Y el muchacho, yo veo él corriendo hacia mí, brincó así en el aire, con la mano fuera, con la mano alzada y me dio así en la cara. Y empezamos a pelear. Y de repente nos separan. Y cuando nos separan, me dicen, ¡ah! Todo. ¡Ah! ¡Ah! Y porque me había cortado el muchacho con la sortija. Y era una como de 3 pulgadas el corte, nada muy severo. Pero yo pasando por mi rebeldía, cuando me miré en el espejo, yo pensé, oh, wow, sí. Voy a verme bien bravo ahora, me voy a ver bien tough. Pero gracias a Dios que Dios me sanó, literalmente me sanó las heridas, porque ahora casi ni se ve. Literalmente necesitas como un microscope o algo para mirar la marca que me dejó el muchacho. Y eso es toda la gloria y honra de Dios, porque Dios me ha llevado a lugares, yo he hablado con personas que quizás nunca hubiese llegado a hablar en esos lugares con una marca en mi cara. Que aunque quizás uno piensa que no, pero con una marca en la cara la gente asumen, hacen prejuicios y ahora casi ni se ve. Literalmente tienes que estar bien cerquita de mí para verlo. Pero al fin y al cabo ese momento me marcó. Porque cuando eso sucedió fue como el último chance que la principal había dado a este muchacho, porque te dije que él sacó una navaja, entonces unas semanas después me cortó con la sortija. Y mi mamá llamó a la principal llamó a mi mamá y le dijo, mira, ahora tienes que llamar a las autoridades, llama a la policía, porque la situación se puso seria. Y mi mamá llamó a la policía, fue a la escuela, la policía ya estaba ahí. Se llevaron al muchacho, se lo llevaron a la prisión, al precinto. Nosotros también tuvimos que ir al precinto y yo me recuerdo que eso como que me jamaqueó, me marcó, literalmente me marcó. Porque yo de 11 años, y dependiendo de a dónde tú eres, puede ser algo un poquito más común en ciertas vecindades, pero aún a donde yo me crié, no todos los muchachos tuvieron que pasar por eso. En mi clase yo fui el único que fui cortado. Y me marcó. Yo sabía que algo tenía que cambiar.
Algo tenía que cambiar, aunque yo tenía solamente 11 añitos. Pero lamentablemente muchas veces la violencia empieza bien jovencito, bien jovencito. Y era solamente algo sencillo porque los más mayores ya tenían pistolas, pero yo fue con una sortija, ni con la navaja. Y me marcó. Y yo me recuerdo que ese momento, y viendo a mi mamá una vez también orando, me marcó. Y no me recuerdo bien si escuché las palabras saliendo por su boca, pero me recuerdo que aquí era la sala, aquí era el cuarto de ellos. Y yo mirando por el cuarto, la puerta media abierta. Me acuerdo hasta el sol saliendo o entrando por la cortina. Y sabiendo que ella estaba orando por mí. Sabiendo, y eso estremeció mi corazón. Porque yo sé que Dios la estaba escuchando a ella. Y es algo tan poderoso un padre, y yo creo que honestamente aún más una madre, cuando clama y ora por un hijo, especialmente cuando está pasando por rebeldía. Aunque quizás sea lo peor, quizás esté aún en una prisión, pero Dios escucha a una madre que esté orando y intercediendo por su hijo. Y bueno, eso empezó un cambio en mi vida, y yo me recuerdo que en ese entonces, y yo creo que todavía lo tienen hoy en día, una emisora en Nueva York que antes era 1330 AM, Radio Visión Cristiana, y era 24/7. Y mis padres en ese entonces siempre tenían esa estación puesta en el baño. Uno bañándose, uno usando el baño, se escuchaba Radio Visión Cristiana. Y yo me recuerdo una noche, y yo creo que cada fin de semana ponían a Gigi Ávila de noche. Gigi Ávila, otro puertorriqueño, un evangelista que llegó yo creo que a todos los países de Latinoamérica. Evangelizó todos los países de Latinoamérica, si no todos, la mayoría. Y él predicaba, si no te arrepientes te vas al infierno. Era bien rajatabla, como se dice, ¿verdad? Si no te arrepientes te vas al infierno. Y yo me recuerdo esa noche de 12 años, yo no quiero irme al infierno, yo quiero irme con Cristo. Y literalmente, algunos dicen que uno no puede meterle miedo a la gente para que se conviertan, pero a mí me metió miedo Gigi Ávila, y me caí de rodillas y se lo entregué. Sí, se lo entregué todo a Cristo. Y le doy gracias a Dios por ese momento. Y es porque se fijó en alguien que nadie se fijaba. En un muchacho que simplemente quería ser parte del grupo. Dios se fijó en mí. Tuvo compasión de mí. Tuvo misericordia de mí. Y me salvó. Yo fui totalmente diferente después de eso. Yo era el muchacho que traía la Biblia a la escuela. Yo estoy seguro que había Biblia chiquita en ese entonces, pero yo tenía una gigante y me la traía en el bulto, y cuando alguien tenía preguntas sobre la Biblia o tenía algo que hablamos quizá el día antes, sí, mañana te lo traigo, te lo compruebo por la Biblia. Y yo era ese muchacho. Gracias y honra a Cristo, porque sí me transformó. Y ahí ese fue el momento a donde Jesús me marcó. Y me cambió completamente. Y la edad de 13 años, yo me recuerdo, tenía servicio los viernes en la iglesia que yo iba. Los viernes tenían servicio, y yo fui ese día, y un hombre de Dios me llamó. Yo fui al altar, que quería oración, que hacían llamados del altar, y me dio una palabra y me dijo, Dios te quiere usar, y Dios te quiere usar ahora. Y yo fui a mi banca, que ese entonces era banca, y ¿cómo? Yo tengo 12, 13 años. ¿Cómo que Dios me quiere usar ahora? Dios me quiere usar. Soy muy joven. Que es interesante que muchos o piensan que son muy jóvenes o que son muy viejos. Muy pocos piensan que ahora es el momento. Es muy joven o muy viejo.
Y yo en ese momento pensé que yo era muy joven. Entonces pasaron unos 5 o 10 minutos y pues, yo me recuerdo la pastora de la iglesia en ese entonces me llamó al altar. En ese momento me llamó. El hombre originalmente, uno de los líderes de la iglesia, me dio una palabra, pero fue en privado en mi oído. Nadie más lo escuchó. Pero ahora la pastora me llamó al altar y también fue otra palabra privada. No fue en el micrófono, no fue público, no fue nada así. Y me dijo, ¿tú dudas que Dios te puede usar? ¿Tú dudas? Y yo no pude creer. Yo pensé, ¿cómo es que Dios está usando a esta señora, la pastora, a literalmente leer mi mente? Y yo no lo pude comprender. Y me quedé atónito, honestamente atónito. No podía creer lo que estaba sucediendo. Y bíblicamente eso se llama una palabra de ciencia, que Dios la estaba usando con el don de ciencia. Exactamente lo que yo estaba pensando. Y ella dijo, Dios te quiere usar ahora. Y de nuevo, eso fue durante la época a donde yo empecé a evangelizar en la escuela, a hablar de Cristo en la escuela. Ese momento, Jesús me había marcado, pero en ese momento el Espíritu Santo me marcó. Porque esos son uno de los dones del Espíritu. Y fue esa señora, la pastora, fue una de las razones, si no la razón principal, porque yo empecé a predicar y porque me encantaba evangelizar y predicar también en iglesias. Fue por esa mujer, Jackie Otero, la pastora de la iglesia en ese entonces. Y sí, yo no voy a decir que yo fui perfecto. No lo voy a decir que fui perfecto, que hice muchos errores. Me metí en lugares a donde no debería meterme, como muchos muchachos. He ido a bailes y otros lugares a donde no debería meterme simplemente para saber o porque peer pressure se dice en inglés, porque los amigos, ven, no, tú no puedes estar aquí solo, tienes que ir con nosotros, lo que sea. Pero yo me recuerdo que cada momento Dios siempre me jalaba. Era como literalmente mi alma estaba enlazada con Cristo. Me seducía, como dice en Jeremías. Me seducía y pudiste más que yo. Yo tenía este fuego metido entre mis huesos, como dice la palabra de Dios, que siempre me jalaba hacia Cristo. Y en cada momento que yo iba a esos lugares, yo me recuerdo mis amigos, nadie tenía interés en ellos. Y a mí siempre, la tentación venía y venía en mi falda. Por alguna razón, y yo siempre, yo no soy nada especial, esto y lo otro, pero era porque Satanás sabe, así como sabe el llamado que tiene sobre ti, él sabía el llamado que Dios tiene sobre mi vida. Y por eso cada vez que yo iba a esos lugares, la tentación venía a frente de mí o se sentaba en mi falda. Y eso era simplemente por eso mismo, porque Satanás quería arrebatarme y llevarme de los caminos de Cristo. Pero sí, en la high yo fui el muchacho que evangelizaba, yo era el muchacho que hablaba de Cristo, yo era el radical. Y yo me recuerdo cuando ya era el último año de la escuela, el último año de la preparatoria, al grado 12, me puse un poquito triste porque yo dije, ¿a quién le voy a dar esta responsabilidad? ¿Quién va a seguir después que yo me vaya? Yo soy el único que yo sé en la iglesia que está, en la escuela que está evangelizando. ¿Quién va a seguir cuando yo me vaya? Y yo me recuerdo que yo tenía un periodo de tiempo a donde no tenía clase. Era entre el periodo 6 y el 8. El 7, nada tenía que hacer. Y literalmente me metía en una oficina y estudiaba y esas cosas. Y yo me recuerdo un muchacho se metió en esa oficina y le estaba hablando a 2 o 3 muchachos de Cristo, un muchacho más jovencito, como grado 9 o 10. Y yo me recuerdo que mi alma se llenó de alegría. No conozco al muchacho, pero mira, va a seguir lo que yo he empezado en esta escuela. Pero sí, eso sucedió. De la high fui
al colegio. Gracias a Dios pude ir al colegio, pude estudiar. Y ya cuando llegué al tercer año de mis estudios, Dios abrió puertas y yo sabía que Dios me quería sacar de Nueva York. Y a esa edad de 20 años me dio una oportunidad para ir a Indiana, a la parte sur de Indiana, casi en Kentucky. Y ahí yo hice unos internados y fue un cambio drástico. Yo era honestamente tan ignorante que yo me recuerdo cuando yo llegué allá, me preguntaron, oh, ¿tú eres de la ciudad de Nueva York o de la parte norte? Y yo dije, soy de Brooklyn. Así le dije. Soy de Brooklyn. Yo ni sabía que era de la ciudad de Nueva York, porque para nosotros, muchos de Brooklyn, la ciudad de Nueva York es Manhattan. Me recuerdo googleando la ciudad de Nueva York y obviamente Brooklyn es parte de la ciudad de Nueva York. Yo era tan ignorante y solamente sabía Brooklyn y un poquito del Bronx y obviamente las veces que hemos ido a Manhattan. Pero mi mundo era Brooklyn. Y Dios me llevó a un lugar a donde literalmente se conseguía fincas de maíz. Y ahí Dios empezó la trayectoria de mi vida donde me ha llevado a vivir a varios lugares. Pero antes de yo irme, yo estaba trabajando en una fábrica, la misma fábrica que mi papá. Y cuando fui, un día me atrasé para ponchar, para salir por el día, y yo vi que mi papá le estaba siendo infiel a mi mamá. Y yo me recuerdo que eso me confundió. Honestamente me confundió porque yo no lo esperaba. Mi corazón como que se me cayó a los pies. Y yo me recuerdo que por días yo oraba y no sabía qué orar. Como la palabra dice, que gemidos indecibles. Literalmente a veces lo que salía era solamente esos gemidos. Y por días yo no sabía qué hacer. Honestamente no sabía qué hacer. En mi mente yo no podía decírselo a mi mamá porque yo pensaba que si yo se lo digo a mi mamá, mi familia se va a romper, entonces sería mi culpa. Y obviamente ya yo no era niño, ya yo era adulto, tenía 20 años, estaba a punto de irme para Indiana, literalmente meses antes, el verano antes del septiembre cuando me fui. Y después de unos cuantos días de orar, yo se lo dije a mi mamá, sentí que tenía que decírselo a mi mamá. Se lo dije a mi mamá y mi mamá, yo lo sabía. Y no era tanto que lo sabía, que lo había sentido, que algo estaba mal en la atmósfera, ¿verdad? En la atmósfera del hogar, en el ambiente del hogar. Y ella me dijo, mira, tú tienes que confrontar a tu papá. Y lo pensé de nuevo y oré de nuevo. Yo creo que pasó 1 o 2 días. Lo más que pudo haber pasado fue 2 días. Y yo me estaba yendo a la fábrica. Mi papá me dejó usar su carrito. Y cuando yo iba de camino a casa, sentí que tenía que regresar. Regresé, pregunté por ahí por la fábrica a dónde estaba mi papá. Lo busqué y hablé con él. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y él se hizo como que no sabía. Y yo, que es una falta de respeto, pero yo dije, no te hagas el bobo. Yo le dije, no te hagas el bobo. Tú sabes lo que estás haciendo. Y yo le dije así. Y yo sé que esto le dolió. Yo le dije, ¿tú quieres que yo te vea a ti como tú ves a tu padre? Que él no se crió con su papá. Su papá, de nuevo, otra maldición generacional, era mujeriego. En Puerto Rico en ese entonces era taxista. Y aparentemente los taxistas estaban con muchas mujeres y él estuvo con varias. Y dejó una esposa para otra esposa y como tal. Pero yo le dije a mi papá, ¿tú quieres que yo te vea a ti como tú ves a tu padre? Y yo me recuerdo viendo una puya que se usaba para
alinear las tapas, que era una fábrica de tapas, alinear el lining de las tapas y pensando, oh, yo debo puñalarlo o lo que sea. Eso corrió por mi mente porque tenía en ese momento tanto odio, tanta rabia en contra de mi papá, que era mi héroe, honestamente. Mi papá hasta este día es mi héroe, que siempre me recuerdo cuando me criaba, trabajaba 60 horas en su trabajo primordial, que era en la fábrica, antes de eso un restaurante, y después de eso iba al edificio y arreglaba el edificio. Plomería, carpintería, mecánicas con carros, de todo, electricidad, sabía de todo. Y él era la razón que el edificio estaba en decente, el edificio no se estaba cayendo en canto. Y ese momento como que me cambió, me cambió como yo vi a mi papá. Y sí, me fui a Indiana y antes de eso yo me recuerdo que yo creo que esa misma noche o la noche después mi papá fue y se lo dijo a mi mamá. Yo me recuerdo escuchando cantazo. Pa, 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 pa. Él cerrado con mi mamá. Pa, 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 pa. Y yo fui rápido al cuarto. Yo, ¿quién sabe lo que está sucediendo? Yo, como el mayor, fui a proteger a mi mamá. Y cuando abrí la puerta, yo vi mi papá y mi mamá ahí hablando. Y mi papá llorando. Él estaba metiendo cantazos. A una mesa. Jesus. A una mesa que estaba ahí al lado. Y después le pregunté a mi mamá, ¿por qué le estaba dando a la mesa? Y ella dijo, es porque tú le dijiste a él que tú lo ibas a ver a él como él veía a su papá. Porque en diferentes momentos de nuestra vida mi papá había hablado de su papá, mi abuelo. Él nos había dicho cómo él trató a mi abuela, como una vez fue a la casa y literalmente se llevó la nevera de la casa, no importando que él tenía 6 hijos ahí, se llevó la nevera. Y cómo él trató a mi abuela. Eso verdaderamente como que lo marcó. Me fui para Indiana. Dios abriendo puertas en mi vida escolar, en mis estudios, en trabajo, en ese internado. Y yo me recuerdo era el tiempo a donde salió Fireproof, más o menos. Quizá un año antes, lo que sea, pero más o menos el tiempo a donde salió la película Fireproof. Y en la película el hijo y la mamá tenían una relación, no tenían una buena relación. Y eso me marcó, me tocó a mí. Y yo me recuerdo el Espíritu Santo diciéndome, tú tienes que llamar a tu papá, llama a tu papá, llama a tu papá. Yo le llamé a mi papá y yo le dije, perdóname, pa, perdóname, que yo tenía esto en contra de ti y tenía este odio en contra de ti. Yo me recuerdo que él me pidió perdón a mí. Y de ese entonces hacia adelante Dios empezó a reparar la relación entre yo y mi papá. Y es interesante que no mucho después, unos meses después, porque mi internado yo estaba unos meses en Indiana, entonces regresaba a estudiar. Entonces iba de nuevo a Indiana, entonces estudiaba. Fue así como por 2 años, 2 años y medio por ahí. Y seguía esa rotación. Y un día yo estaba en el carro con mi papá, que era un Corollita que él tenía, un Corolla del 83, y alguien le pegó detrás. Y nosotros nos paramos, nos salimos del carro y era un ancianito. Y el ancianito empezó a gritar y decir un montón de cosas y hasta dijo, mira, vecino, yo le meto un tiro a ustedes. Bobería. Pero él le dijo a mi papá, vamos a salirnos de aquí, que era como una rampa saliendo del expreso. Él dijo, vamos a salirnos de aquí, salirnos del medio. Mi papá, no, el accidente sucedió aquí, vamos a quedarnos aquí hasta que la policía llegue.
Y el ancianito, no, 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 vamos para allá, vamos para allá. Y mi papá, no. Y mi papá se trepó en el hood, en la parte de frente del carro del señor, se trepó y el señor se metió en el carro y se fue volando. Mi papá así, aguantado del carro. Yo me acuerdo y yo empecé a correr atrás del carro del viejito y yo, si le haces algo yo te mato. que ahora suena jocoso, suena chistoso, pero enseña que el amor que yo todavía tenía para mi papá, que fue literalmente unos meses después, que fácilmente el Señor podía haber, mi papá podía haber resbalado y el Señor podía haber atropellado a mi papá, darle un cantazo con el carro, pero gracias a Dios que eso no sucedió. Pero al fin y al cabo Dios empezó a transformar la vida o la relación entre mi papá y yo. Y fue algo hermoso. Pero sí, eso sucedió ahora. Terminé mis estudios, me gradué, pude tener un trabajo. Gracias a Dios que yo me crié en un punto, pero no soy del punto. Que tú puedes estar en un ambiente y no necesariamente ser parte del ambiente. Ahora yo puedo decir que yo me crié en un apartamento, pero ahora soy dueños de apartamentos. Yo y mi esposa tenemos varias propiedades, gracias a Dios, que aunque yo me crié y nací en ese ambiente, no soy de ese ambiente ya, no me define ya, que hay ciertas cosas en mi mentalidad que Dios todavía está transformando, es cierto, pero esas son las cosas del pasado. Ahora tengo una bella esposa, tengo un hijo, una hija, y espero tener por lo menos uno más. Y algo hermoso que ha sucedido a mí recientemente, que Dios ha abierto varias puertas. Dios me envió a Indiana, entonces a Kentucky por un tiempo, entonces a Colorado. En Colorado es donde conocí a mi esposa, ya fui pastor de jóvenes. Viví en Arizona por unos años y donde quiera que yo iba, no sabiendo a nadie, todos esos lugares yo fui sin conocer a nadie, Dios siempre me usaba, siempre me ponía en ministerio y yo no entendía por qué. Y era obviamente por el llamado que Dios tenía sobre mi vida. Y recientemente algo que sucedió que en Colorado de nuevo, pastor de joven, en Arizona, que fui a la iglesia, una mega church, como se dice, de miles de personas ahí, me pusieron sobre el ministerio de altar y oración. Ahí también estuve en ministerio. De allá vine acá, a Virginia, que ahora vivo en Baltimore. Y ahora, como silencio. Primera vez en mi vida que silencio. Ministerio, no se puede decir. Se puede decir que no, ¿verdad? Hemos evangelizado, hemos hecho cosas, pero ministerio no. Y recientemente Dios me mandó a dar mi carro, un carro que me encanta, mi Sequoia, que hemos ido por todo lugar con ese Sequoia a evangelizar las peores vecindades. Y va bien en esas vecindades, ¿verdad? Ese tipo de carro. Y Dios me dijo que se lo regalara a un muchacho, una persona. Y yo lo evité. Yo evité eso por tiempito. No tiene lógica, el carro está pago. El carro puede correr por lo menos 200,000 millas más. No tengo que preocuparme. Pero Dios seguía recordándome, dale el carro. Mi esposa tuvo un choque bien malo recientemente. Y el carro nuevo, que tenía los dos carros, el Sequoia del 2002 y este más nuevo, el nuevo se chocó y fue una pérdida completa. Son los dos carros que tenía, ya uno los tenía que regalar, el otro pérdida total. Al fin y al cabo, le di el carro al muchacho. Le di el carro y yo me recuerdo después de darle el carro, me cayó como una tristeza bien profunda. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué un carro solamente va a ser de bendición a este muchacho? Y yo me recuerdo cayendo de rodillas. Que si tú no sabes lo que es tener un lugar secreto
te sugiero que busques un lugar secreto. Que el lugar secreto no es tanto un lugar físico, es un lugar de intimidad con Cristo, un lugar de intimidad. So, Dios me llamó en intimidad con Él y me caí de rodillas. Mi esposa estaba en práctica de adoración en la iglesia, se llevó los niños, so, yo estaba solo. Caí de rodillas, llorando y gimiendo ante la presencia de Dios. Y yo me recuerdo que de repente Dios me llevó. Y yo no sé si alguien ha sido llevado en el Espíritu, pero en el libro de Hechos habla sobre Felipe, que fue arrebatado en el Espíritu y fue transportado de un lugar a otro. Pero literalmente Felipe fue en lo físico. Muchos hoy en día cuando hablan sobre que fueron llevados fue ese en el Espíritu. Pero Dios me llevó en el Espíritu. Yo sentí que fui llevado de mi cuerpo a otro lugar. Pero no fue tan solo a otro lugar, que esto literalmente fue unas semanas atrás. Me llevó a otro tiempo. So I time traveled too. Yo no he escuchado de muchas personas que han pasado por esto, pero yo sé que yo fui llevado no solamente de Baltimore, porque estaba en Baltimore, a Brooklyn, pero también llevado a otro tiempo. Y Dios me llevó literalmente a donde todo comenzó. Me llevó al punto, me llevó al momento, me llevó al instante, cuando yo tenía esos 12 años y se lo di todo a Él. Eso me llevó en el Espíritu y también me llevó en un viaje en tiempo. Y yo me vi como que yo estuviera ahí en el aire y yo me vi de rodillas. Y me vi cuando se lo di todo a Él. Y me recuerda tanto Él recordándome que antes de las políticas de iglesia, antes del ministerio, antes de estar tan atareados con las cosas del ministerio, que todo comenzó con simplemente yo y Él. Y me recuerda de nuevo de el libro de Apocalipsis capítulo 2 que Dios le dice: pero tengo algo contra de ti, que has perdido tu primer amor. Y eso había sucedido conmigo. Sí, yo todavía tenía intimidad. Sí, yo todavía buscaba de Dios. Sí, yo aún he hecho esa oración que honestamente yo creo que está mal hacer. Dios, úsame. O ayunando para que Dios me use. Buscando de Dios para que Dios me use para la próxima predicación, para el próximo compromiso. En vez de estar buscando a Cristo simplemente porque es Cristo. Simplemente porque quiero estar sobre su pecho. Y yo me volví ese tipo de persona que estaba buscando de Cristo, honestamente, por los beneficios. Honestamente, para que Dios salve otra alma. Que obviamente las almas son importantes, para que Dios toque otra alma, para que me diese otra palabra de ciencia, para que me diese otra palabra profética o lo que sea, en vez de buscarlo por buscarlo. En vez de buscarlo porque yo quiero estar cerca de Él. Y me recuerda también de Apocalipsis capítulo 4, a donde Dios le dice a Juan: sube acá. Y honestamente Dios ahí me estaba enseñando que tenía que subir allá y estar más cerca de Él, estar más íntimo con Él. Y sí, eso es mi testimonio de Cristo en resumido. Ese es mi testimonio de Cristo y Dios ha sido más que bueno conmigo. Yo no puedo darle suficiente gracias por tan bueno que Él ha sido conmigo. Que aún los sueños que yo he tenido, los sueños que yo tuve como niño, los sueños que yo tuve como chamaco, como adolescente, Dios ha sobrepasado eso 1000 veces. Que en el libro de Salmos capítulo 1 dice que seremos como árbol plantado junto de ríos. Así yo he visto que Dios ha sido en mi vida, que quizá no ha sido
siempre en el momento a donde yo he plantado, pero siempre por resultado de yo plantar, de yo buscar de Él, siempre ha habido una cosecha. Al fin y al cabo, siempre ha habido una cosecha y todo ha sido toda lágrima. Toda persona que me ha rechazado, toda persona que Él es extraño, que Él es diferente, todo eso no ha sido en vano. Todo ha valido la pena. Amén. David, para ti, ¿quién es Jesús? Él es el que me rescató. Él es mi Salvador. Él es que hasta este día me sorprende. En inglés se dice, He blows my mind. Cuando yo pienso que yo lo entiendo, cuando yo pienso que conozco quién Él es, me enseña otro atributo, me enseña todo otro aspecto de Él. Eso es quien Cristo es para mí. David, ¿puedes orar por las personas que estén viendo tu testimonio y en este momento quieren esa misma relación con Jesús, que quieren entregar su vida a Jesús en este momento? ¿Puedes orar por ellos ahorita en este momento? Amén. Y si quieren repetir conmigo, repite que la palabra dice que hay poder en lo que decimos, que en corazón se cree, pero con la boca se confiesa que Cristo es el Señor. Jesucristo, te entrego ahora mismo mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. Te pido perdón por todas mis ofensas, por todos mis pecados, mi Dios. Y pido, mi Dios, y invito que tu Espíritu Santo, le doy bienvenida a tu Espíritu Santo que entre y que more adentro de mi ser. Amén. Amén. David, ¿tienes algunas últimas palabras para las personas que estén viendo tu testimonio en este momento? Mis últimas palabras como padre, voy a decir, y como esposo, que a veces, especialmente cuando los niños están chiquitos y todo dependen de ti para todo, para comer, para usar el baño, para vestirse, para hacer todas estas cosas, a veces nos perdemos en el día a día. Tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que cocinar cuando llegue a casa, tengo que limpiar, tengo que buscar de Cristo. Recuérdate que tu primer ministerio es tu hogar. Que primero tienes que tener intimidad con Cristo, pero también tú tienes que enseñarle como padre a tus hijos y también a tu esposa cómo tener intimidad con Cristo, porque como padre, como el sacerdote del hogar, la responsabilidad es de nosotros, los padres. Y Dios está levantando padres como nunca antes, que tengan intimidad con Cristo, que puedan poner su cabeza sobre el pecho de Cristo, que no le importe, aún a mí, que me pongo emocional, que muchas veces como hombre yo no puedo poner emocional. Eso no de hombre, los hombres no lloran, especialmente nosotros los hispanos. Pero la cosa es que cuando tú tienes intimidad con Cristo, el hombre más duro, el corazón más duro, se vuelve gelatina ante la presencia de Cristo. Primero, tu ministerio, tu primer ministerio es en tu hogar. Dios le bendiga.